Espíritu Santo, envías desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio a los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, templanza de las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, sana nuestras heridas. Suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos. Concede a tus fieles que confían en ti tus 7 dones sagrados. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Aleluya, aleluya, bendita eres María que creíste. Aleluya, aleluya, bendita eres María que creíste. Bendita eres María que creíste. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Aleluya. Aleluya, aleluya, bendita eres María que creíste. Aleluya, aleluya, bendita eres María que creíste. Bendita eres María que creíste. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer, del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirle esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Tomen asiento. Queridos hermanos, hoy es la fiesta del Espíritu Santo y termina el tiempo pascual. Es bueno hacer entonces como una síntesis de lo que ha significado este tiempo de gozo de la resurrección del Señor,
que, como así le gusta a Jesús, siempre corona sus obras con la mejor parte al final, ¿cierto? Como cuando transformó el agua en vino y la gente decía, el mejor vino al final de la fiesta, qué maravilla. Y esta es la mejor parte, que venga el Espíritu Santo a la iglesia. ¿Por qué motivo? Porque, si bien es cierto, los discípulos, las discípulas de Jesús, estaban felices de ver a Cristo resucitado. Casi como que no lo creían, lo veían y decían, no puede ser, está vivo. ¿Será un fantasma? No es un fantasma. Lo podían tocar, incluso Santo Tomás metió el dedo en las llagas de Cristo. Veían que Jesús comía pescado, comía lo que le daban. Era el mismo Jesús, pero resucitado, es decir, con un cuerpo glorioso, un cuerpo hecho no solo para la tierra, sino principalmente para vivir en el cielo, para la eternidad, inmortal, que ya no puede morir, que no puede enfermarse. El cuerpo que todos vamos a tener el día que el Señor vuelva, en la resurrección de los muertos. Entonces era mucha la alegría que tenía esta iglesia primitiva, pero al mismo tiempo estaban con una herida, un trauma muy profundo, que había sido la muerte del Señor. Fue demasiado violenta y también, digamos así, muy dolorosa y humillante para el pueblo creyente, esa pequeña comunidad, ese rebaño de este buen pastor. Porque imagínense, hermanos, que eran los líderes religiosos, los sacerdotes del templo, los fariseos, las personas más representativas del pueblo, los representantes de Dios para el pueblo también, los que condenaron a Jesús. Entonces ellos tenían mucho miedo y vieron que la gran masa del pueblo, las muchedumbres, se adhirieron a estos líderes y gritaban, crucifícalo, crucifícalo, y cómo se sentían contentos de ver a Cristo sufriendo, tomando esa cruz. Entonces fue realmente muy doloroso. ¿Cómo poder sanar esa herida? Y sobre todo, poder superar el miedo que les producía tener que cumplir la misión del Señor, que 7 días antes, en la resurrección, ¿no es cierto? 10 días antes, en la ascensión, ahí sí, en la ascensión, Cristo les dijo, vayan por todo el mundo, lleven el Evangelio, bauticen, expulsen demonios en mi nombre, enseñen, sean maestros, transmitan todo lo que yo les dije. Y ellos simplemente no podían. Era demasiado el miedo, el dolor, la tristeza, a pesar de que habían visto a Cristo resucitado. No podían. Entonces, ¿cómo se podía solucionar este problema, no? ¿Cómo la iglesia, tan pequeñita frente a este gran elefante, ¿no? Gigante que estaba en contra, podía superar esa situación de debilidad? Bueno, Jesús antes de subir al cielo les dijo, les conviene que yo me vaya, porque así el Espíritu Santo vendrá. Y ellos como que no entendían mucho. Hasta hoy nosotros no hablamos mucho del Espíritu Santo, ¿sí? Estamos más acostumbrados a referirnos al Padre Dios. Bueno, Jesús es el más cercano porque se hizo hombre como nosotros, pero el Espíritu Santo es un espíritu. Entonces nos cuesta entender cómo es el Espíritu Santo. Y sin embargo, el Espíritu Santo de las 3 personas es actualmente la que está, por decir así, más íntima a nosotros, a la iglesia, porque este es el tiempo del Espíritu Santo. El Padre Dios y Jesús reinan en el cielo. Cristo también coronó a su Madre Santísima, que está asunta, resucitada igual que Él, como reina y soberana de todo lo creado, del cielo y de la tierra. Pero ellos están en el cielo. ¿Y quién está realmente con nosotros acá íntimamente? Bueno, y a través de esa persona, obviamente, que también está el Padre y el Espíritu, el Padre y el Hijo, en una sola inhabitación trinitaria, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y del Hijo
que penetra la iglesia. Para explicarlo tal vez un poco más claro, antes de Pentecostés, la iglesia, los discípulos y discípulas del Señor, veían a Jesús resucitado, pero lo veían desde fuera. Con Pentecostés sucede algo extraordinario, que la iglesia ya no ve a Jesús resucitado, sino, aunque ustedes no lo crean, hermanos, la iglesia es Cristo resucitado. Eso es lo maravilloso. Después de Pentecostés, estos discípulos, estos apóstoles, se transforman verdaderamente en Cristo. Son el mismo Jesús, porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, porque tenemos el mismo espíritu que el Señor. Es muy grande este misterio, entonces ya no vemos a Jesús, somos Jesús. Somos el Hijo de Dios, somos hijos de Dios. Por participación, por supuesto, ¿no? No somos Dios, pero participamos de esa naturaleza divina porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces ya no sentimos simplemente forma humana. Podemos, si tenemos ese espíritu, sentir como Cristo, ver, pensar, razonar, querer, actuar como Jesús, porque su espíritu habita en nosotros. Es tan grande esto, ¿no? Porque Cristo lo había dicho, el que los recibe a ustedes, a mí me recibe. ¿Cómo puede ser eso? ¿Por qué nosotros veneramos a los santos? No porque Teresita de los Andes haya sido una niña extraordinaria, chilena, de ciertas características, de cierto tiempo, no. Es porque ella está llena del Espíritu Santo. Entonces, al ver a Teresita, yo veo a Jesús en ella. Esa es la misión del Espíritu Santo, hermanos, santificar la iglesia, transformarla en Cristo. Lo mismo pasa con San Sebastián, con San Francisco de Asís, Santa Teresita del Niño Jesús, y particularmente con la Santísima Virgen. Es la llena de gracia y la Inmaculada. Entonces es el Espíritu Santo que está en ella. Gracia significa Espíritu Santo. No le cabe más gracia, más no es posible porque ella es una criatura nomás, que ella tenga más Espíritu Santo. Y sin embargo, misteriosamente, todo el Espíritu Santo está en ella. Cristo completo está en ella. Por eso ella es la medianera de todas las gracias. Es algo muy misterioso, algo muy lindo, y es algo que hoy también nosotros podemos participar. Hoy también, en pleno siglo XXI, comenzando este siglo XXI, nuevo milenio, la Iglesia está en la misma condición, tal vez peor que en esos primeros inicios, ¿no? Porque este no es un mundo pagano como el que había en la época de Jesús, de los primeros apóstoles, sino algo peor, algo que se acerca mucho más al anticristo que está profetizado en el Apocalipsis, porque es un mundo neopagano. ¿Qué significa neopagano? Para entenderlo, Jesús dice que cuando alguien es purificado o liberado de malos espíritus, debe tener cuidado de cerrar las puertas, ¿no? Y compara el alma, el espíritu humano, con una casa. Y dice Jesús, cuidado, puede ser que esa casa, ese espíritu, esa alma humana, esté libre de demonios, pero si deja las puertas abiertas, ¿qué pasa? Puede volver no solamente el espíritu que estaba antes, sino que vuelve con 7 espíritus peores que él, y encuentra la casa ordenadita, limpiecita, porque hasta ahora no está liberada, pero tiene las puertas abiertas, y entonces queda peor que antes. Eso le ha pasado al mundo. Es un mundo neopagano. Había sido purificado, liberado de esa maldad que tienen los pueblos paganos, ¿no es cierto?, originalmente por justamente el pecado del inicio. El hombre tiende siempre a actuar mal, a ir contra los mandamientos de Dios. Y quien nos liberó de esa esclavitud del mal fue Jesús. Y durante mucho tiempo la Iglesia ha ido penetrando en el mundo, evangelizando y ayudando a que este mundo, de alguna manera, se purifique, se libere de los malos espíritus. Pero Jesús dice también en otro lugar, refiriéndose a los últimos tiempos, ¿será que cuando el Hijo del Hombre vuelva, encontrará fe en la tierra? Gran pregunta, ¿no? ¿Encontramos fe hoy en nuestra sociedad, en nuestro mundo?
cada vez menos. Nos hemos transformado en un mundo neopagano, que no hemos entendido la lección. Vimos lo que pasó cuando el hombre construyó la Torre de Babel, un mundo sin Dios, que acaba por destruirse y haciendo que todo esté en contra todo, sin entenderse. Porque donde no está el Espíritu Santo reina la confusión, no nos entendemos. La única manera de unir a los seres humanos es en el amor de Dios. Pero ojo, el amor de Dios es un amor que es verdadero, no es un falso amor, que es el que está siempre predicando el espíritu de las tinieblas. El espíritu maligno no dice que lo bueno es odiar, no, él habla a favor del amor, pero ese amor es falso, porque en el fondo es odio, es mentira, es envidia, es rabia, es lujuria, es flojera. Son los 7 pecados capitales. Y el demonio tiene la virtud de hacer que todo eso que es malo aparezca como bueno. Inclusive lo llama amor, pero no es amor. Un joven que le dice a una niña en una fiesta drogado, mira, yo te quiero, no es verdad. No sabe ni el nombre de la niña, quiere aprovecharse de ella. Y la niña se deja seducir y se va con él. Pero eso no es amor. Ciertamente no lo es. El amor verdadero busca el bien de la persona que ama, no busca abusar de la persona que ama, no busca aprovecharse, manipular, utilizarla como un medio. Jesús no vino a reinar derramando la sangre de nadie, sino sirviendo, derramando su propia sangre para que nosotros tengamos vida. Y así entonces debe actuar la Iglesia. La Iglesia, cuando tiene el Espíritu Santo, ama de verdad, pero ama de verdad, no en el espíritu de la mentira. Hoy reina este espíritu diabólico que en el Apocalipsis está representado como distintas bestias, ¿no? En Apocalipsis 12 habla de una bestia roja. En Apocalipsis 13 habla que es una bestia negra, que ya no es como dragón, sino que la muestra como una pantera negra. Pero en ambos casos tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Tanto el dragón como la pantera negra con patas de oso tienen 7 cabezas y 10 cuernos. Léanlo. Apocalipsis 12, Apocalipsis 13. ¿Qué significa eso? Que el demonio lo que quiere es ir contra los 7 sacramentos de la Iglesia. Esas son las 7 cabezas del maligno. ¿Cómo actúa el demonio? Trata de destruir los 7 sacramentos de nuestra Iglesia. Que no haya bautismo, que no haya confesión, que no haya comunión, o sea, que la gente no venga a la iglesia a comulgar, que la gente no se confirme porque ahí va a recibir el Espíritu Santo, que la gente no se case porque si no va a vivir en la gracia de Dios, entonces mejor que convivan nomás y así viven en pecado permanente. Eso quiere el demonio, pues, hermano. Que los enfermos no sean asistidos con la unción, porque así se mueren en un estado mucho más protegido en esa hora de tribulación. Que, por cierto, que no hayan sacerdotes, ¿no? Ojalá que no haya, porque si hay sacerdotes significa que va a haber más Eucaristía. Y donde se celebra la Eucaristía, el demonio no puede penetrar. No puede penetrar. Ya ven ustedes lo que ha pasado en los lugares donde no se ha celebrado misa en este tiempo de pandemia. A buen entendedor, pocas palabras. Eso es lo que quiere el diablo, quitar los 7 sacramentos. Y sobre todo que no se respeten los 10 mandamientos. Esos son los 10 cuernos de la bestia. 10 cuernos, poder para impedir que el pueblo de Dios viva los 10 mandamientos, haciéndoles creer que es mejor seguir un antidecálogo. Eso decía San Juan Pablo II. ¿Qué es lo que es el antidecálogo? En vez de decir que es malo matar, nos quieren convencer que es bueno matar. El aborto, por ejemplo, la eutanasia. En vez de decir que es malo cometer acciones impuras, el demonio nos dice que es bueno cometer acciones impuras, que eso es amor verdadero,
practicar el homosexualismo, pervertir a los jóvenes, a los niños, que se cometa adulterio, no hay problema. Para eso está la ley del divorcio. Si quieres, te casas 7 veces, 10 veces, 15 veces, da lo mismo. Es bueno pecar, nos dice el demonio. Está legalizado. Aquí yo quiero hacer una explicación. Cuando se dice estas cosas, ¿no?, que en los mandamientos hay que cumplirlos, la Iglesia no está condenando a los que son pecadores. Todos somos pecadores. Lo que estamos condenando es el pecado. El pecado no es bueno, hermanos, no es bueno. Mire, yo les voy a contar una experiencia personal. Cuando era niño, yo tenía un vicio, que era mentir y robar. ¿Y saben por qué era tan mentiroso yo? Porque cada vez que había una prueba en el colegio, yo copiaba. Y eso es mentir, y es robar una nota que no me pertenece. Era experto en hacer torpedos, en mirar el cuaderno. Me da vergüenza reconocerlo, pero era lo que yo hacía, ¿no? Por ahí por 6º básico, 7º básico, ¿ya? Y me iba muy bien, y entonces también mis compañeros me pedían información durante la prueba, y entonces uno podía entregar información. Entonces no solamente uno pecaba solo, sino que hacía pecar a los demás. Y entonces vivir así, con un vicio tan terrible, ¿ya?, que yo hoy lo encuentro terrible, hermano, porque un niño que hace eso está pervertido, se está acostumbrando a mentir y a robar. Y si no cambia, cuando sea adulto a lo mejor va a seguir con esa misma perversión, pero en una escala mucho mayor. Entonces, ¿qué pasó? Que bueno, gracias al Señor, conocí el oratorio mariano, la congregación donde yo pertenezco. Yo la viví como niño, como joven, y ahí claramente vi, la madre me decía: mira, no es bueno copiar en las pruebas, no es bueno mentir, robar, no es bueno soplar. Y cuesta cambiar la actitud, cuesta mucho, pero desde el momento en que uno decide cambiar, confiar en Dios y decir: no quiero seguir pecando, es una maravilla. Desde el momento en que una persona que es alcohólica dice: reconozco que soy alcohólico, no voy a seguir mintiendo diciendo que no lo soy, voy a pedir ayuda, voy a luchar día a día por la abstinencia, en mi grupo, en los alcohólicos anónimos, en los drogadictos anónimos, lo que sea, comienza la salvación de esa persona. El alcohólico nunca dice: yo ya no soy alcohólico, no, dice: yo soy un alcohólico. El pecador nunca dice: yo ya no soy un pecador, soy un santo. No, sigo siendo un pecador con esa tendencia al mal. Resulta que cada día yo pongo mi esperanza en el Espíritu Santo. Él me ayudará a vivir este día sin pecar, sin ofender al Señor, viviendo en su gracia. El que tiene la tendencia al adulterio va a ser siempre un adúltero, tiene esa tendencia maligna en su cuerpo. Pero no significa que no tenga redención, puede salvarse, porque cada día puede dar la lucha contra el adulterio. Y cuando el demonio le presente la tentación, dice: no, yo tengo algo mucho mejor, mi familia, mi esposa, mis hijos, y yo no les voy a fallar, sobre todo no voy a fallar al Señor. Y aunque está esa tendencia maligna en el cuerpo de esa persona, dice: no. ¿Se fijan? Entonces, estamos lamentablemente gimiendo en nuestro cuerpo, porque todavía no se manifiesta plenamente lo que seremos, totalmente santos. Nadie es totalmente santo, pero estamos en ese camino, en esa lucha. Distinto es cuando alguien vive en el pecado y dice: no pasa nada, esto es una maravilla, yo sigo aquí nomás en este pecado, ¿ya? Tengo la tendencia homosexual, da lo mismo si ahora esto es una maravilla, todos lo hacen, eso es mucho mejor que ser heterosexual en todo caso, ¿no? Y va y se entrega a esa forma de vida, de pecado. Yo conozco jóvenes que, teniendo esa tendencia homosexual, luchan por la castidad y están yendo por un camino de santidad. Se puede, hermano. Entonces lo que hay que hacer es elegir el espíritu de la verdad, que es el espíritu de Cristo, el que nos lleva
por el camino de la salvación. Es que muy pocos lo hacen, la mayoría sigue el otro camino, no importa. No importa, cuando comenzó la iglesia era un grupito chiquitito, 12 apóstoles, 11 porque Judas había traicionado al Señor, después eligieron otro apóstol. Y así el mundo cambió, aunque seamos poquitos hoy acá en la iglesia de San José de la Mariquina, o los que nos acompañan a través de las redes sociales, si aceptamos el Espíritu Santo que vendrá por intercesión de María, sin duda que podrá transformar nuestro corazón. Y aún siendo pecadores y tendiendo al mal, cada uno sabe, como se dice, ¿no es cierto?, popularmente, dónde le aprieta el zapato, ¿no? Cuáles son los pecados que más lo acechan. No importa. El Espíritu Santo es mucho más poderoso que ese pecado, que ese vicio, que esa debilidad que tengo. Y así podremos salir adelante, confiando en el Señor, y el Señor podrá contar con nosotros para llevar su evangelio al mundo, para mostrar que en estos tiempos de tribulación es cuando mejor se puede manifestar la iglesia de Cristo, porque cuando todo es fácil no hay tanto fruto de santidad ni martirio, pero cuando hay persecución, como estamos comenzando ahora a tener en la iglesia, ahí sí surgirán los verdaderos cristianos. Por eso Jesús dice: felices, bienaventurados los que elijan vivir en el Espíritu Santo, aunque sean perseguidos, aunque lloren, aunque les cueste vivir la pureza, aunque tengan que ser pacientes y mansos, pero viviendo todas esas virtudes y vicisitudes y circunstancias, quiere decir que están en el Espíritu Santo. Por eso son felices, porque si Jesús pasó por la cruz, también la iglesia, especialmente en los últimos tiempos, pasará por un fuerte calvario. Pero ánimo, porque Jesús venció al mundo y Él volverá a vencer definitivamente. El mejor camino entonces para estar tranquilos y confiados de que estamos en este rebaño verdadero del buen pastor es cobijarnos bajo el amparo de María Santísima, la que estuvo presente en Pentecostés, intercediendo, mediando para que viniese el Espíritu, y también San José, teniendo a San José y a la Virgen, invocándolos permanentemente, encomendándonos y consagrándonos a sus corazones, sin duda que Cristo podrá vivir plenamente en nosotros, por su Espíritu Santo, para la gloria del Padre. Así sea. Amén.